Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 24 de diciembre, cuarta semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a realizar las lecturas propias del 24 de diciembre. ¿Qué significa eso? Significa el último día de Adviento. Esta misa, la misa de la cual sacamos las lecturas para la lección divina, no es la misa de la Natividad. ¿Por qué? Porque es la misa del 24 en la mañana, solo para la mañana. ¿Por qué solo para la mañana? Porque en la tarde, a partir de las vísperas, se comienza a celebrar ya la celebración del 25 de diciembre, es decir, la celebración de la Natividad de nuestro Señor. A veces sucede que las personas se confunden, incluso dicen, no, Navidad es el 24, o hay personas que 24 a la medianoche. No existe 24 a la medianoche, existe 25, pero no. El 24 es el último día de Adviento. ¿Y por qué entonces se comienza a celebrar la Navidad el 24? Muy sencillo, porque todas las solemnidades se comienzan a celebrar desde la víspera del día anterior. La solemnidad del 25 de diciembre, Navidad, Natividad de nuestro Señor, se comienza por tanto a celebrar desde las vísperas, desde el 24 en la tarde, en la noche. Y de hecho hay muchas posibilidades de distintas misas para esa celebración de la Natividad de nuestro Señor, igual como sucede todos los domingos. Todos los domingos la celebración del domingo, solemnidad del Día del Señor, empieza en las vísperas, en la tarde del día anterior, tarde o noche del día anterior. También existe confusión en algunas personas sobre si la misa del 24 en la tarde es la misma misa del 25. En cuanto al cumplimiento del deber de ir a la misa, sí. Yo puedo ir a misa el 24 en la tarde, en la noche, a la medianoche, como puedo ir el 25 a lo largo del día. Con cualquier misa voy a cumplir el precepto de este día, tan importante. Pero ahora hacemos la lección divina propia de la misa matutina del 24, último día del tiempo de Adviento, último día obviamente de la novena y también de las ferias privilegiadas de este tiempo de Adviento. En la primera lectura leemos el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 5, 8 al 12, 14 y 16. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además,
Yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Leemos el libro del profeta Isaías en una escena leemos el segundo libro del profeta Samuel en una escena tan importante. ¿Por qué? Porque primero se presenta este deseo de David, que ya ha consolidado su reino y que está instalado en su palacio. Y entonces David le dice al profeta Natán: ¿te has dado cuenta que yo vivo en una mansión? Mientras el arca de Dios, el arca de la alianza. El arca de la alianza es esa arca construida por Moisés de acuerdo a las órdenes del Señor para guardar en ella las tablas de la ley. Hace unos días atrás comentábamos esto en la Lección Divina y alguna persona en los comentarios preguntaba: ¿y dónde está el arca de la alianza? El arca de la alianza se perdió. El arca de la alianza desapareció en una de las destrucciones de Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel fue deportado y fue destruido todo y se perdió el arca de la alianza. En la reconstrucción del templo de Jerusalén, Dios prometió que mantendría su presencia espiritual aunque ya no estuviera el arca. Y esto tiene una relevancia importantísima para ver en el momento de la crucifixión cómo el velo del templo se rasgó, demostrando que se había terminado esa antigua alianza y que la presencia del Señor iba a manifestarse de una nueva forma. Por eso el lugar más sagrado ya no es el lugar donde estaba el arca de la alianza. El lugar más sagrado en la nueva alianza son los sagrarios en todo el mundo donde se conserva el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese sacramento de la Eucaristía. Parte entonces de aquí. Yo, como rey David, vivo en una mansión mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña. Y entonces el profeta Natán le responde: anda y haz todo lo que te dicte el corazón. El Señor está contigo. ¿Qué es lo que está queriendo hacer David? Construir el templo al Señor. Pero esa noche Natán, el profeta Natán, recibe una visión del Señor, recibe un anuncio del Señor y le dice: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Son palabras tan preciosas, tan bonitas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es recordarle a David: oye, tú eres la criatura, yo soy Dios. No se te vaya a ocurrir por ningún motivo que tú vas a lograr abarcarme a mí. Le va a permitir efectivamente hacer todos los planes para la construcción del templo. Por supuesto, y Salomón será el encargado de la construcción de ese templo, pero bajo este principio. Es por el deseo de Dios de estar cerca de nosotros que se realiza efectivamente ese templo y después, lógicamente, todas las iglesias que existen en el mundo. Pero no es que nosotros podemos tener encerrado a Dios. No es que nosotros podemos dominar a Dios. Es Él. Es Él el que sacó de los apriscos a David de andar con las ovejas para ser el jefe del pueblo. Y yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Fíjate cómo entonces el Señor le explica cómo va a recibir bendiciones de parte de Él. Y además le promete que lo hará descansar de sus enemigos. Pero termina diciéndole que le dará una dinastía
Y cuando él ya haya muerto, cuando el rey David haya muerto, engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Con estas palabras, lo que está anunciándole el Señor es cómo efectivamente de la descendencia de David surgirá ese Salvador. Esta lectura es preciosa, realizada en la mañana del día 24. ¿Por qué? Porque esta misa matutina que celebramos el día 24, ¿qué es lo que hace? Preparar nuestro corazón para celebrar la Navidad. Y qué bonito es llegar a la celebración de la Navidad justamente alentando aquello que debemos haber hecho en todo este tiempo de Adviento, tener el deseo del encuentro con el Señor. El Señor viene y efectivamente yo quiero encontrarlo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículos 67 al 79. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te la llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Hemos leído lo que se llama el Benedictus, el cántico de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Fíjate qué bonito es cómo hemos leído ya en esta semana el Magnificat, ese canto precioso de nuestra Madre cuando recibe el saludo de Isabel y recibe sobre todo esas palabras: tú eres la madre de mi Señor. Y el alma de María llena del Espíritu Santo ha hecho esa composición del Magnificat. Ahora, después de que ha nacido Juan el Bautista y a los 8 días ha sido circuncidado y se le ha impuesto el nombre de Juan, como ha dicho Zacarías escribiéndolo, Zacarías ha recuperado el habla. ¿Y qué ha hecho? Ha comenzado a bendecir al Señor. Y entonces en el Evangelio de Lucas nos encontramos con este segundo cántico, ya no de María, sino de Zacarías. Vamos a tener después en el Evangelio de Lucas un tercer cántico, que es el de Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo dormir en paz, que muera en paz, porque he visto ya al Salvador. Fíjate en la importancia de estos 3 cánticos. Todos están ahí en el Evangelio de San Lucas, en el inicio del Evangelio de San Lucas. Y son tan importantes, tan grandes, tan bellos para la Iglesia, que todos los días los utilizamos en nuestra oración. Este cántico que acabamos de leer, el Benedictus, él es el que leemos en las laudes. Eso es la oración inicial del día. La oración con la que la Iglesia inicia sus oraciones en el día. El cántico de Nuestra Madre Santísima, en cambio, lo usamos todos los días en las vísperas, en la oración de la tarde. Y el cántico de Simeón lo utilizamos en las completas, la última oración que hace la Iglesia antes de reposar, antes de dormir. Cuando digo la Iglesia, me refiero a todos aquellos que tenemos la obligación de hacer la liturgia de las horas.
los sacerdotes, los religiosos, los monjes, las monjas, pero que es optativo para todo aquel que quiera realizarla. No es que es prohibido para alguien. Cualquier persona, cualquier laico puede lógicamente tener por costumbre rezar la liturgia de las horas y vivirla de modo maravilloso. Simplemente lo que quiero es que nos demos cuenta cuán importante es este cántico que se suma a esos otros dos y está presente en la oración de la iglesia todos los días. Zacarías acaba de abrir la boca después de haber pasado 9 meses, un poquito más de 9 meses tal vez, sin poder hablar. Y su primera palabra es: bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Qué precioso es darnos cuenta de cómo inicia una nueva vida con estas palabras. Después de 9 meses en silencio, la primera palabra: bendito sea el Señor. Por eso es que la iglesia lo utiliza en la oración matutina. Ha pasado la noche descansando, sin hablar, digámoslo así. ¿Y cuáles son las primeras palabras que queremos dirigir en nuestro inicio de día? Bendito sea el Señor. Qué precioso es cuando las primeras palabras de la mañana son dirigidas al Señor. Cuando le dirigimos a Él nuestra primera palabra. Y hermoso decir: bendito, bendito sea el Señor Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ha visitado. ¿Qué significa visitado? Está cerca. Ha redimido a su pueblo. Ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿De quién está hablando entonces Zacarías? No está hablando de ese hijo que están circuncidando, está hablando de aquel que está en el vientre de María y que nadie conoce en ese momento. Nadie de los que están escuchando a Zacarías puede entender la profundidad de las palabras que está diciendo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos. Fíjate cómo Zacarías entonces está reconociendo lo mismo que ha reconocido Isabel. Isabel ha reconocido que María es la madre del Salvador, del Señor. Y ahora Zacarías, después de haber permanecido 3 meses junto a María, también lo reconoce. Este es el anunciado. Este es el Salvador. Este es el que nos va a rescatar para mostrar la misericordia de Dios, acordándose de su santa alianza. El Señor lo juró a nuestro padre Abraham: concedernos que libres ya de nuestros enemigos le sirvamos sin temor en santidad y en justicia. ¿Para qué nació el niño en Belén? ¿Para qué ha venido el Salvador? Para que podamos servir sin temor en santidad y justicia a nuestro Dios. Libres de nuestros enemigos. ¡Ay! ¿De qué enemigos? De los enemigos que nos atacan. Del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. Esa es la liberación que nos viene a dar ese niño que nace en Belén. Y a ti, niño, ahora sí Zacarías se dirige ¿a quién? A su hijo, a ese Juan que acaba de nacer hace 8 días y que ahora está siendo circuncidado y que le acaban de imponer ese nombre de Juan. Te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación. ¿Salvación mediante qué? Mediante el perdón de los pecados, no por otra cosa. Fíjate cómo entonces Zacarías ha asumido verdaderamente cuál es la labor, cuál es la misión que va a realizar Juan el Bautista. Por su entrañable misericordia nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Es decir, a su hijo le dice: tú vas a anunciar. ¿A quién? A ese sol que nace de lo alto y que viene a iluminarnos para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
No pueden ser palabras más preciosas y más perfectas para dejar nuestro corazón listo para la celebración de la Natividad de nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos y mañana ya tendremos una feliz Navidad, Dios mediante.